Bueno, vamos arrancando. Vamos a tratar de ser puntuales. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. No, gracias, Hernán. Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar puntuales porque son varias cosas las que queremos recorrer, así que queremos aprovechar bien el tiempo. Bueno, en principio les agradezco a todos el interés por venir a escucharnos y a ver de qué se trata esta presentación. Bueno, muchos nos conocemos, pero aprovecho de presentarme. Mi nombre es Miriam Céspedes y bueno, yo voy a estar contándoles acerca de una serie de mejores prácticas o de recomendaciones que, bueno, que preparamos, que recolectamos para compartirlas con ustedes. Bueno, junto a mí está María Clara Casalini, mi compañera de trabajo, que también va a estar ayudándonos y respondiendo, bueno, las preguntas que puedan ir surgiendo. Y bueno, para comenzar, antes que nada, creo que la mayoría ya hemos participado de algún webinar ofrecido por el SIU. Ustedes saben que tratamos de dedicar los primeros minutos a los temas que tenemos preparados, los primeros 45 minutos, 40, 45 minutos, y dejamos un espacio hacia el final para compartir todas las dudas, las consultas que puedan surgir a medida que vamos avanzando en la presentación. Así que, bueno, esto nos permite como ser un poquito más ordenados y tratar de abarcar todos los temas que están preparados, ¿sí? Así que bueno, mientras vamos avanzando en los temas que vamos a ir contando, ustedes pueden utilizar la herramienta del chat, pueden compartir ahí las dudas o las preguntas a medida que les van surgiendo, o las pueden compartir directamente al final. Vamos a tratar de ir respondiendo todo esto, y bueno, y de compartir estas dudas y otras que puedan llegar a surgir, ¿no? Bueno, para comenzar, les cuento de qué se trata este webinar. Les decía que son mejores prácticas y vamos a estar hablando de estas mejores prácticas o estas recomendaciones a nivel de lo que es la gestión de encuestas, ¿sí? En principio, desde lo que es el objetivo que se persigue, los tiempos que tenemos que tener en cuenta, los destinatarios y fundamentalmente todas las recomendaciones que tienen que ver al momento de gestionar la encuesta, al crear la encuesta, al validarla, al habilitarla, ¿sí? Cada uno de estos temas tratamos de ir repartiéndolos en grandes bloques. Tenemos 4 bloques principales, vamos a hacer mucho hincapié en el número 3 y 4, pero incluimos lo que vemos en el 1 y el 2 para darle el peso necesario, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalle en estos, porque llevarían bastante tiempo y creo que es espacio para otro webinar, pero los vamos a mencionar para que los tengan presentes desde el comienzo, ¿sí? Así que bueno, para comenzar, vamos a hablar del objetivo, ¿sí? Cada vez que nosotros tenemos una presentación, una reunión con nuestros usuarios, siempre arrancamos con el objetivo. Y esto parece algo como obvio, repetitivo, pero yo les puedo asegurar que no, porque muchas veces perdemos ese objetivo, no lo tenemos en claro desde el comienzo, y cuando llegamos al final nos damos cuenta que podríamos haber planteado las cosas de otra manera. Entonces, la primera recomendación es conocer el objetivo de la encuesta que estoy realizando, del relevamiento, ¿sí? Esta pregunta, ¿para qué se hace la encuesta? ¿Cuáles son los resultados que necesito obtener? Digamos, nos tiene que acompañar durante toda la gestión de la encuesta. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Bueno, plantear justamente el cuestionario que va a responder a esas preguntas, que me va a permitir obtener esos resultados que yo estoy buscando. En cuanto a tiempos, ¿de qué tiempos estamos hablando? Se trata de tiempos en los cuales la encuesta, el relevamiento, va a estar disponible para ser respondida, ¿sí? Se trata de tiempos que van a necesitar las personas que van a hacer el análisis de los resultados. Si no es mi propio equipo, ¿qué tiempos van a necesitar esas personas para poder obtener los resultados que estoy obteniendo? Y estos tiempos me van a decir a mí en este momento qué tiempo voy a necesitar para diseñar esta encuesta, ¿sí? A veces nos piden hacer una encuesta y la encuesta es para la semana que viene. A veces es para el próximo mes, para dentro de 2 meses, pero si yo conozco de antemano estos tiempos que se necesitan para implementar la encuesta, para ponerla a disposición y para hacer el correcto análisis de los resultados, me van a dar a mí también la posibilidad de conocer los tiempos para poder planificar todo lo que lleva gestionar una encuesta. Además del objetivo, además de los tiempos, también tengo que conocer las características de la encuesta que voy a hacer, ¿sí? Nosotros podemos tener en cuenta encuestas de tipo cualitativas o cuantitativas, ¿sí? ¿Por qué lo voy a tener en cuenta desde este momento? Bueno, justamente para poder
diseñar la encuesta que responda a ese objetivo, ¿sí? Si yo voy a hacer una encuesta cualitativa, porque es la primera vez que me voy a acercar al público, generalmente voy a estar planteando preguntas abiertas, generales, para conocer las características de esa población, para luego llevar una encuesta cuantitativa y poder medir, digamos, con preguntas quizás cerradas, que me permitan cuantificar justamente los resultados que estoy buscando, ¿sí? Entonces, desde un comienzo tengo que tener bien en claro el objetivo, los tiempos disponibles y el tipo de encuesta que yo quiero llevar adelante. Teniendo esto presente, entonces voy a pasar a pensar en los destinatarios de esta encuesta o de este relevamiento, ¿sí? Esto quiere decir que voy a pensar quiénes van a responder, a quiénes me voy a estar dirigiendo, cuál va a ser ese público, ¿sí? Cuál va a ser la muestra que voy a tomar inicialmente. Y también voy a empezar a pensar qué voy a tener en cuenta, ¿sí? Yo hoy estoy trabajando con Colla, eso es claro, esta es la herramienta de trabajo. Pero ustedes saben que Colla además ofrece servicios a sistemas externos para vincularse. Es decir, un sistema externo a Colla puede solicitar a través de servicios que ofrece Colla el motor de encuestas para encuestar a sus propios encuestados, ¿sí? Entonces, si yo voy a utilizar vinculación a sistemas externos, los tengo que conocer ahora, ¿sí? Este es el clásico caso de Guaraní, que muchos conocen, muchos usan. Entonces, lo tengo que conocer de antemano también para saber cuáles son los destinatarios de esa encuesta, ¿sí? ¿Qué voy a tener que tener en cuenta desde el vamos? Y esto, utilizando Colla siempre, utilizando Colla para que los encuestados entren directamente a responder, o utilizando vinculación a sistemas externos, me va a hacer dar cuenta qué estrategias tengo que plantear para dar de alta esos encuestados, esos usuarios de tipo encuesta, usuarios de tipo anónimo, usuarios de tipo sistema externo, para que entren a responder cada una de las encuestas o de los relevamientos, ¿sí? Toda la parte de gestión de encuestados es bastante larga, no la vamos a abarcar en este momento, pero sí la voy a mencionar para tenerlo en cuenta en el momento que tenga que habilitar la encuesta, ¿sí? Entonces, habiendo meditado todo el tema de objetivos, de tiempo, de tipo de encuesta y de destinatarios, entonces yo voy a pasar a pensar en cómo voy a diseñar la encuesta que quiero llevar adelante. ¿De qué se trata el diseño de la encuesta? Bueno, simplemente, vamos a decirlo de esta forma, es redactar cuáles son las preguntas que quiero hacer, cuáles son las respuestas, son preguntas cerradas, que quiero ofrecer, si voy a tener que hacer algún planteo inicial, algún saludo inicial, alguna aclaración. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuestionario, si hay preguntas que son en común o que tienen una misma temática, cómo las voy a ir planteando en el cuestionario. Todo esto tiene que ver con el diseño, ¿sí?, de esta encuesta. Y una vez que yo lo tengo, lo que tengo que hacer siempre es verificar que cada una de esas preguntas planteadas respondan al objetivo que yo ya tengo claro a esta altura. ¿Sí? Entonces, si es una encuesta, por ejemplo, cuantitativa, con preguntas cerradas en su mayoría, yo tengo que encontrar que cada una de esas respuestas responda al objetivo, que me permita medir lo que quiero medir, que me permita obtener los resultados que me van a servir al final de todo este trabajo de llevar adelante una encuesta. Y por último, la validación, ¿sí? La validación es algo que, otra vez, nos olvidamos de hacer. Muchas veces, si mi propio equipo de trabajo es el que está buscando esta encuesta, esto es algo casi obvio porque yo lo tengo claro y lo puedo validar con mi propio equipo. Pero cuando a mí me piden hacer una encuesta, que digamos, yo no voy a analizarlo, van a analizar otro equipo de trabajo, tengo que ocuparme de validar este diseño con los principales interesados. Este es el momento porque de esta manera yo voy a cargar la encuesta que le sirve, ¿no?, a este grupo de trabajos. Entonces la validación es algo también importante que tenemos que tener en cuenta desde el comienzo. Entonces, vamos a pasar a lo que es el diseño de la encuesta. Y para esto lo que se recomienda es esto, pensar en el objetivo, pensar en el público, pensar en los tiempos. Para eso lo que nosotros hicimos fue plantear una encuesta sencilla para ejemplificar estas cosas y algunas cosas que ahora vamos a plantear que tiene que ver con las cosas que nos consultan a nosotros en el día a día, que les pasan a ustedes en la gestión de la encuesta. Así que en principio lo que hicimos fue abrir un documento, lo puedo hacer en papel, en un documento que a mí me resulte fácil, y voy a empezar a escribir cada una de estas cosas que mencioné, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta encuesta de ejemplo es evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios de la biblioteca. Fíjense que yo acá ya voy teniendo datos concretos. El público al cual yo me voy a dirigir son los usuarios registrados en la biblioteca.
Me dicen que la encuesta tiene que ser anónima. Los periodos de vigencia, yo sé que esta encuesta se va a realizar al finalizar cada cuatrimestre, en los meses de julio y de noviembre. Sabemos que se va a repetir en 2 etapas, en 2 meses en el año. Y una vez que tengo claro el objetivo, tengo claro el público al cual me voy a dirigir con la encuesta y conozco los tiempos disponibles, entonces voy a empezar a escribir cada una de estas preguntas, ¿sí? Bueno, tengo un título de la encuesta, un texto inicial. Fíjense que acá hay una serie de preguntas, una serie de respuestas. Bueno, las voy escribiendo, las voy detallando y las voy pensando, ¿sí? Todo esto lo voy volcando en un documento preliminar, ¿sí? En un documento borrador. Voy escribiendo cada una de las preguntas y respuestas. Y una vez que tengo esto escrito, lo valido, entonces verifico el objetivo, lo valido con el equipo de trabajo, y cuando tengo el ok, esto es lo que yo quiero implementar, entonces ahí, recién en este momento voy a pasar a Coya, ¿sí? Entonces, me voy a loguear en Coya con mi usuario de tipo gestor. Nosotros siempre recomendamos utilizar usuarios de tipo gestor que operan en la unidad de gestión que corresponde. Si en este caso yo voy a tener una unidad de gestión de bibliotecas, tengo un gestor que opera en esta unidad de gestión. Por eso veo la pantalla de inicio con estos colores. Esto me hace dar cuenta que tengo un usuario de tipo gestor. Si yo tuviera un usuario administrador, vería todo esto en color rojo. Puedo usar un usuario administrador, también puede hacer, pero ese usuario puede acceder a todas las unidades de gestión y ese usuario puede acceder a todas las operaciones del sistema. Así que ojo con distribuir el usuario administrador por seguridad, ¿sí? Para no meter la pata y crear la encuesta en otro lado o hacer cosas que por ahí, digamos, no estaría bueno que la haga cualquiera. Así que siempre tengamos esta recomendación en cuenta, usemos el usuario del gestor que opera en una única unidad de gestión, ¿sí? Para trabajar. Entonces ahora sí, que tengo mi usuario, me lo veo en el sistema y veo esta pantalla, entonces lo primero que voy a hacer es cargar esta encuesta, ¿sí? Para los que no están familiarizados con el uso de Coya, lo que pueden hacer es guiarse por estos pasos que se proponen desde la pantalla de inicio, y para la gestión de encuestas voy a ir creando, siguiendo, estos son links en esta pantalla que me van llevando directamente a la operación de crear preguntas, respuestas, asociar y crear la encuesta, ¿sí? Otra recomendación es tener presente los tipos de preguntas que Coya ofrece, ¿sí? Bueno, estos son todos los tipos que están disponibles hoy en día, y la idea sería meditar. A ver, según mi cuestionario, cuáles de estos estilos se ajustan más a la encuesta que yo quiero realizar, ¿sí? Hay estilos que son de preguntas cerradas, de preguntas de tipo abiertas, con un preformateo. Hay etiquetas que nos ayudan a ordenar un poco el cuestionario. Entonces voy a analizar estos estilos disponibles, y ahora sí, voy a ir a mi documento preliminar, ¿sí? El que habíamos visto recién. Entonces, fíjense ustedes, el primer grupo de preguntas que yo tengo, voy a empezar a analizar esto que decía. Y esta es una de las preguntas que nos suelen compartir, ¿no? Este estilo de preguntas de tipo grilla o de tipo bloque, ¿la puedo hacer en Coya, no? Esa es una de las preguntas. Y bueno, la verdad es que no la voy a poder ver, digamos, visualmente no la voy a poder ver con un estilo de grilla, pero sí la puedo representar en Coya, ¿sí? Hay una manera de representarlo y de poder responder a esta necesidad, que ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y en principio lo que vamos a identificar acá, entonces, son un conjunto de respuestas que se comparte por diferentes preguntas, ¿sí? Estas preguntas son cerradas, de única selección. Por otro lado, identifico otras preguntas que no llevan respuesta, son etiquetas en Coya, y voy a proceder entonces a la carga. Bueno, vamos a ver en un pequeño video que lo voy a tratar de hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Bueno, ¿cómo va esta carga? Yo identifico un conjunto de respuestas que eran comunes a diferentes preguntas, así que lo que voy a usar en principio es una tabla, ¿sí? Voy a ir a la opción de estructura de encuestas, tablas asociadas, voy a dar de alta la primera tabla, la única tabla en este ejemplo, y voy a ir cargando cada una de las respuestas, ¿sí? Que era muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho. Voy a hacer un pequeño parate acá, a ver, ahí se me deja. Fíjense que la tabla que yo acabo de crear, Coya le antepone el prefijo TA-bajo para identificar esta tabla como una tabla asociada que luego voy a utilizar al momento de crear las preguntas, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora cómo la utilizo.
Voy a crear cada una de estas preguntas, voy a definición, estructura de encuestas, preguntas, doy de alta una nueva. Y bueno, la primera pregunta que tenía era, ¿es fácil encontrar libros y otros materiales? Entonces que bueno, vamos cargando el texto de la pregunta, la descripción resumida, que es un texto corto, que identifica esta pregunta. Voy a utilizar el estilo de pregunta de radio, de única selección, y acá en datos externos, voy a buscar la tabla asociada que acabo de crear, ¿sí? Indico cuál es el código de la descripción y qué ordenamiento voy a usar sobre qué campo, ¿sí? Voy a ordenar por descripción de manera ascendente, guardo, y de esta manera voy creando cada una de las preguntas que utilizan este grupo de respuestas que fuimos dando de alta en la tabla asociada, ¿sí? Esto lo mostramos un poco rapidito, y yo aprovecho para comentar que cada uno de los campos que se muestran con el asterisco son campos obligatorios, y entre esos campos tenemos la descripción resumida, que nos va a servir si queremos llevar estas encuestas a Wiki, por ejemplo, nos va a permitir mostrar estas preguntas mejor, con una descripción resumida. A veces los textos de las preguntas son muy largos y son difíciles de ver después, así que bueno, vale esta aclaración. Y bueno, y así voy a ir creando cada una de estas preguntas, ¿sí? Con la tabla asociada. Quedaba la última, creo. Queda una más. Bueno, voy creando, voy agregando. Y ahora sí, esta es la última, es amable y atento en el trato. Y bueno, le asocio a la última pregunta, la tabla asociada, en este caso, sea satisfacción. De esta manera voy creando cada una de las preguntas y respuestas. Acá tenía otro conjunto que también tiene un grupo, un conjunto de respuestas correspondientes a diferentes preguntas. En este caso, ninguna pregunta tiene en común las mismas respuestas, ¿sí? Esto también lo puedo cargar, lo podría cargar utilizando una tabla asociada, o no. En este caso no lo vamos a hacer de esta manera, y vamos a ver de qué manera podemos hacer esto. En principio vamos a cargar cada una de las respuestas, desde definición, estructura de encuestas, respuestas, ¿sí? Voy a ir dando de alta cada una, fíjense que hay algunas que ya están precargadas, así que no se asusten, que no va a ser tan largo. Y bueno, vamos a ir cargando entonces, en este caso teníamos mañana, tarde, noche, vamos a ir cargándolas. Fíjense que esto es 1 a 1, se va cargando cada valor tabulado, ¿sí? Esto es un poco más, por ejemplo en una tabla social lo iba haciendo 1 a 1, pero la ventaja era que podía directamente reutilizar ese conjunto al momento de crear cada una de las preguntas. Acá lo voy haciendo 1 a 1, y después voy a cargar las preguntas que van a utilizar esas respuestas, ¿sí? Entonces, en la carga, en este caso yo tenía la primera pregunta que era ¿con qué frecuencia acudís a la biblioteca? Eran preguntas de tipo cerrada, así que después de indicar la descripción resumida, voy a utilizar un combo listado. Y fíjense que yo en datos externos, después de que selecciono el estilo combo, no selecciono nada, no pongo tabla asociada, y cargo directamente la pregunta, ¿sí? Entonces, una vez que termino de cargar estas preguntas, guardo, y lo que me queda por hacer es asociar las respuestas con estas preguntas. Así que voy a la opción de asociar respuestas a preguntas, edito la pregunta, y voy cargando cada una de las respuestas, ¿sí? Diariamente, de 1 a 3, de 4 a 6 veces por semana. Y voy a detener en este listado. Fíjense qué es lo que me muestra Coya en este listado, ¿sí? De asociación. Esta es una de las preguntas también que nos suelen hacer, que muchas veces se asustan porque no ven todas las preguntas que tenían disponibles, y es porque Coya acá va a mostrar solamente las preguntas que pueden recibir una respuesta asociada, ¿sí? Si yo tengo una pregunta, por ejemplo, de tipo texto, renglón, obviamente no necesito asociarle a ninguna respuesta, así que yo acá no la voy a ver listada. Pero si tengo una pregunta de tipo cerrada, como es el combo, como es el radio, como es un checkbox, lo voy a ver acá. Fíjense que acá el estilo me lo muestra. Pero no todas. ¿Cuáles no me va a mostrar? No me va a mostrar las preguntas que tienen una tabla asociada ya asociada, valga la redundancia, sino que me va a mostrar las preguntas que todavía pueden recibir una respuesta en su asociación, ¿sí?
Entonces, no se asusten si no ven una pregunta acá cuando van cargando. El motivo es este. El motivo es que solamente voy a ver las preguntas a las cuales puedo asociarle respuestas, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, voy a ir cargando las otras dos preguntas que me faltaban, les voy a ir asociando cada una de las respuestas. Fíjense que yo puedo cambiar el orden de estas respuestas, y de esta manera voy a tener entonces el otro conjunto de preguntas ya cargadito. Y me quedaba la última parte de mi documento preliminar con algunas preguntitas más, que una es de texto área libre, ¿sí? De ingreso de texto libre, otro conjunto de respuestas, acá hay algunas etiquetas también, y una pregunta, que en este caso es cerrada, de selección múltiple, eso quiere decir que puede recibir más de una respuesta. Bueno, las etiquetas que les decía recién, y la última pregunta, que es de tipo cerrada, y en este caso va a recibir todas las carreras disponibles en la universidad. Bien, ¿cómo voy a cargar esto? Vamos a verlo también en un breve video. Bueno, en principio voy a cargar la pregunta de tipo abierta, ¿sí? Que era de sugerencias y comentarios. Voy a seleccionar el estilo de texto área, ¿sí? Guardo, y a continuación voy a cargar las preguntas de selección múltiple. Esta pregunta era, me estoy confundiendo la pregunta, en esta universidad, soy alumno, soy docente, ¿sí? Era esa pregunta, voy a elegir el estilo checkbox, y después voy a asociar las respuestas, que ya las tengo precargadas, edito esta pregunta y la asocio cada una de las respuestas que podría llegar a recibir, ¿sí? Bien, guardando esto, me quedaba la última pregunta, en este caso era la pregunta que tenía que ver con las carreras, ¿sí? Bueno, y acá nos vamos a detener un poquito. Yo voy a utilizar un combo listado, y fíjense en datos externos que voy a asociar una tabla, y en este caso no va a ser una tabla asociada, porque como yo tengo que cargar las carreras, no vamos a cargar una a una todas las carreras que tiene la universidad, eso sería un trabajo bastante tedioso, y además no sería correcto, porque el ID que el COLLA le va a asignar automáticamente a cada una de las respuestas, no sería el ID que identifica una carrera en el sistema. Entonces lo correcto sería acudir a una tabla, en este caso COLLA tiene una tabla, que se llama MDI Carreras, pero si yo tuviera una pregunta como esta, que tiene muchas opciones de respuestas, y que a mí me costaría muchísimo trabajo darla de alta una a una, porque podrían ser 50 más. Entonces, en ese caso yo puedo acudir a esta opción de utilizar datos externos indicando una tabla que existe en el esquema de COLLA. En este ejemplo yo ya sé que la tabla se llama MDI Carreras, así que la voy a buscar, la voy a asociar, ¿sí? A esta pregunta de tipo combo, voy a indicar cuál es el campo código que tiene el ID, y cuál es el campo de descripción, lo voy a mostrar en el combo, y voy a indicar entonces el ordenamiento como lo había hecho con las otras preguntas. De esta manera yo ya cargué todas las preguntas que tenía en mi cuestionario, con todas las respuestas, todas las etiquetas, y llega el momento de crear la encuesta, ¿sí? Para crear la encuesta, lo que me falta tener en cuenta entonces es el título que voy a necesitar, que lo habíamos definido en nuestro documento, un texto introductorio, que en COLLA se llama texto preliminar, y voy a proceder a la carga de esta encuesta, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Vamos a verlo rápidamente. Voy a ir a la opción definición, administrar encuestas, crear encuesta, con el signo más, voy a dar de alta una nueva, le agrego el título que habíamos definido, agrego el texto preliminar, que le puedo dar el formato que responda a lo que necesito, ¿sí? Y una vez que tengo esto, guardo la encuesta, y luego voy a poder ir entonces a la solapa de bloques, a crear el bloque de preguntas, ¿sí? ¿Cómo lo creo? Bueno, indico un nombre de este bloque, y como yo ya tenía precargadas todas las preguntas, voy a ir agregando una a una todas estas preguntas que forman parte de mi cuestionario, ¿sí? Teniendo en cuenta el ordenamiento, teniendo en cuenta la obligatoriedad de las preguntas, si yo quiero indicar alguna como obligatoria. Y bueno, voy a ir revisando cómo queda este bloque de preguntas, guardo, y lo que se recomienda en este caso entonces es volver al listado, no lo vamos a ver,
y voy a ver entonces la previsualización de esta encuesta, ¿sí? Yo sí voy a ir viendo cómo quedó el cuestionario que tengo creado. Si noto algo que no está bien, en este caso voy a cambiar la pregunta obligatoria por otra, ¿sí? Hago el cambio, editando la encuesta, guardo, y nuevamente voy a la previsualización, y voy a ver esos cambios, cómo se ven reflejados entonces en el formulario, ¿sí? En lo que voy a ver. Bien, una vez que yo tengo creada entonces la encuesta que quiero implementar, lo que me queda por ver es esto último que acabo de mencionar, es verificar que esa encuesta responde a lo que yo necesito. Y para eso tengo que identificar cómo lo voy a ver, ¿sí? Tengo un texto preliminar, tengo un título de encuesta, tengo un nombre de bloque con sus preguntas, en este caso solamente hay un bloque. Cuando previsualizo todo esto se ve de esta manera. Veo el texto preliminar de la encuesta, el título del bloque, ¿sí? Todo en este orden. Esto es un estilo de pregunta etiqueta de subtítulo, bueno, que me deja hacer un formateo un poquito más adecuado a lo que necesito, y bueno, cada una de las preguntas. Hasta acá vamos bien, no habría ningún inconveniente, pero sabemos que después de crear la encuesta, lo que nosotros necesitamos hacer es verificar el formulario. Sabemos que una encuesta tiene un formulario, necesita un formulario para poder ser habilitado. Así que vamos a ver entonces cómo va a quedar ese formulario. Sabemos que cuando creamos una encuesta, Coya automáticamente crea un formulario que la contiene, ¿sí? Este formulario también tiene unas características. En este caso, sabemos que puede tener un texto preliminar, que tiene además un título, un nombre de formulario, que contiene al menos una encuesta. En este caso, la encuesta que acabo de crear. Si yo voy a la previsualización de ese formulario que se creó de manera automática, voy a ver esto, ¿sí? Voy a ver en principio el nombre de la encuesta, porque Coya toma automáticamente la encuesta que tiene ese formulario y la pone como nombre del formulario, le antepone el ID del formulario, en este caso tengo un 5-nombre de encuesta como nombre del formulario, no propone ningún texto preliminar, si yo quiero lo puedo agregar, así que si lo tuviera lo vería antes, como se ve acá, antes del nombre del formulario, y a continuación vamos a ver el contenido de la encuesta, lo que vimos antes. Texto preliminar, nombre de la encuesta, nombre del bloque, pregunta, ¿sí? Hasta acá no hay grandes cambios. Yo por ahí cambiaría el título del bloque para que no sea repetitivo, ¿sí? Eso sería como una primera idea. Sacaría ese ID que a nivel de encuestados no dice nada. A mí como gestor me ayuda a identificar, así que yo puedo editar estas cosas y puedo seguir avanzando si quisiera. Pero siempre tomémonos el trabajo de verificar cómo queda el formulario. En este caso, como el ejemplo es bastante sencillo, yo tengo una sola encuesta, es un formulario simple, no reviste demasiado detalle, pero ¿qué pasa cuando el formulario tiene más de una encuesta? ¿Sí? Me voy a salir un poquitito del ejemplo para poder mostrarles qué pasa en esos casos. Nosotros sabemos que un formulario puede tener una encuesta, como el caso que recién mostré, entonces vería lo mismo que vi antes, pero si tuviera más de una encuesta, voy a ver esto repetido por cada una de las encuestas que tiene el formulario, ¿sí? Entonces, vería el texto preliminar, el nombre del formulario, el texto preliminar de la primera encuesta, con el título de la encuesta, primer bloque, si tuviera más de un bloque, todos los bloques, lo mismo con la segunda encuesta, lo mismo con la tercera y todas las encuestas que puede llegar a tener el formulario, ¿sí? Si yo previsualizo algo así, lo voy a ver de esta manera, ¿sí? Esto es otro ejemplo. En este caso, este formulario tenía un texto preliminar, tenía un título. Muestro el texto preliminar de la primera encuesta con subtítulo. En este caso está contraída para poder mostrárselos en pantalla, pero es una encuesta larga. A continuación de esa encuesta tengo una segunda encuesta, también con su texto preliminar y título, y todo el contenido y sus bloques y demás. Y a esto le voy a agregar que si yo además en algunas de estas encuestas asocié un tipo de elemento, esto es un tema para formularios compuestos que muchos ya conocen, esto se vería duplicado, triplicado y se vería tantas veces como elementos de evaluación yo tenga para esa encuesta. Entonces, la visualización del formulario se va complejizando cada vez más y acá la recomendación es tener en cuenta cuándo hace falta poner un texto preliminar, cuándo hace falta corregir un título para que no quede repetitivo,
porque finalmente poner tanta información para el encuestado final termina siendo contraproducente porque ve demasiada información repetida y bueno, hace como más engorroso el seguimiento y también la hace ver más larga, ¿no? Innecesariamente. Entonces, acá la recomendación es siempre previsualizar el formulario para ver realmente qué es lo que estoy mostrando al encuestado final. Hecha esta salvedad, entonces, sabemos que una vez que tenemos la encuesta creada, el formulario creado, los últimos detalles que yo puedo hacer en este momento, entonces, es ajustar y corregir todo lo que tenga que corregir a nivel de textos preliminares, a nivel de títulos de encuesta. Y esto se hace de una manera muy sencilla, lo voy a mostrar en un ejemplito. ¿Sí? Voy a ir a editar la encuesta, en este caso, lo que voy a hacer es encerrar entre corchetes o cambiar el título de la encuesta por corchetes vacíos, voy a sacar el texto preliminar, voy a ir a editar el formulario que contiene esta encuesta de ejemplo, voy a sacarle esta ID que molesta, le voy a dejar el título, y le voy a poner el texto preliminar al formulario. Al previsualizarlo, entonces lo que voy a ver es esto, ¿sí? Hay un pequeño cambio que me deja verlo un poco más prolijo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito más en detalle el antes y después. Yo tenía esta previsualización y después de este cambio lo que voy a ver entonces es el texto preliminar ante todo, el título, en el título del formulario, ya no lo voy a mostrar a nivel de encuesta porque era redundante, y ahí tengo el primer bloque de preguntas con todas sus preguntas, ¿sí? Esto ya está como un poco más prolijo, mejor a la vista, y de esta manera entonces voy a continuar con los últimos detalles. Yo recién hablé de corregir o de omitir textos repetitivos. Acá hay algo que también está pasando con el bloque, ¿sí? Ustedes vieron que yo agregué un bloque a las preguntas, en este caso solamente tenía un bloque de preguntas. Eso también se podría llegar a mejorar, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, en este caso, en este ejemplo concretamente, ponerle un nombre a este bloque no sería necesario. Lo tengo que poner porque Coya lo considero obligatorio, pero si yo lo pongo encerrado entre corchetes, como hicimos con la encuesta, entonces Coya va a interpretar que no quiero mostrar ese nombre de bloque y lo va a omitir, ¿sí? Entonces, encierro entre corchetes el texto del nombre del bloque y además voy a agregar, como por dar un ejemplo nada más, un texto al final de la encuesta como última pregunta, en este caso voy a utilizar una etiqueta con texto enriquecido, para hacer una última recomendación o para avisar o para agradecer al encuestado. Y esta pregunta la voy a ubicar última, en el último bloque de la última encuesta que está ubicada en este formulario, ¿sí? ¿Cómo voy a ver esto? Perdón. Bueno, lo que voy a ver al previsualizar entonces es, no va a estar más el nombre de bloque, ¿sí? Lo dejé entre corchetes, por lo tanto Coya no lo muestra más, y acá hice una captura del final de este cuestionario con un texto de agradecimiento formateado, que lo va a ver el encuestado antes de poner terminar la encuesta, ¿sí? Entonces hice el último cambio en la encuesta que estoy llevando adelante. Una vez que hice eso, ¿sí? Estos son los últimos detalles. Lo que queda por hacer es este punto 5, que es lo que nadie hace, pero nosotros seguimos intentando en que tengan en cuenta como buenas prácticas, es revisar la encuesta, ¿sí? Es revisar el orden que le estamos dando a las preguntas, a las respuestas, revisar los textos. Si utilicé preguntas dependientes, revisar que el comportamiento que tienen sea esperado y hacer todos los ajustes necesarios, ¿sí? Este es el momento de hacer todas las correcciones que se necesitan tanto en encuestas como en formularios. Entonces, una vez que hicimos esto, recién vamos a pasar a la última etapa, que es la etapa de la habilitación, de la puesta a disposición de este formulario, ¿sí? Esto es la habilitación. ¿Qué es una habilitación en Coya? Bueno, es poner a disposición una encuesta, ¿sí? Lo que va a hacer Coya cuando creemos una habilitación es pedir una serie de datos que tienen que ver con la descripción, el rango de fechas, la duración, la vigencia de esta habilitación, y una serie de detalles que vamos a tener que ir indicando en cada una de las solapas que tengo que completar. Cuando yo doy de alta una habilitación para esta encuesta, para este formulario que estoy usando de ejemplo, lo que voy a ver entonces es, en principio, la unidad de gestión en la que estoy trabajando. Como yo soy gestor, esto no lo puedo cambiar, entonces estoy trabajando en la unidad de gestión de bibliotecas.
Voy a poner una descripción para esta habilitación, en este caso, esto es un dato que le sirve al que gestiona, ¿sí? Esta es una habilitación que corresponde a la satisfacción con el servicio de biblioteca, periodo de julio, es la primera habilitación que hago de esta encuesta. Indico el formulario, que es el que acabo de validar, ¿sí? En los pasos anteriores. Indico una fecha, desde, una fecha hasta. Acordémonos que esto se iba a implementar en el mes de julio, así que yo puse una fecha futuro. Podría después adelantarla al 1 de julio. La encuesta habíamos dicho que iba a ser anónima, así que bueno, marco esa condición de anonimato. Luego voy a poder ir cambiando todos estos detalles de configuración de la habilitación, que lo voy a explicar en unas pantallas más. Y por otro lado, tengo la solapa de definición. A nivel de definición, lo que Coya nos va a solicitar es agregar los grupos de encuestados a quienes van a estar dirigidas estas encuestas. Y en este caso, lo que voy a ver en esta solapa es un combo con todos los grupos de encuestados disponibles en mi unidad de gestión. Yo ya tenía precargado un grupo, este grupo de encuestados tiene todos los usuarios registrados en la biblioteca. Yo ya dediqué el tiempo a la gestión de usuarios que no se incluyen en este webinar, pero sepamos que este grupo de encuestados tiene los usuarios que tienen que responder la encuesta, usando un usuario de tipo encuesta, perdón. Y fíjense, a ver si yo corro un cachito. Fíjense que acá a la derecha veo un tachito, lo que me permite hacer Coya en este momento que estoy dando de alta la habilitación, es eliminar el grupo de encuestados, por si me equivoqué, tengo que elegir otro, entonces elimino, selecciono otro grupo de encuestados. Todo esto está guardado. Una vez que guardo la habilitación, puedo seguir editando mientras la fecha desde este a futuro. Y vamos a ver entonces por qué digo esto, ¿sí? Acá viene la gran recomendación de este webinar, lo pusimos así de grande, porque creemos que realmente es algo importante a tener en cuenta, ¿sí? Definir el campo fecha desde con un dato posterior a la fecha actual, ¿sí? Esto quiere decir que si yo pongo una fecha futuro, todavía tengo chance de hacer alguna corrección más de último momento, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo definimos de esta manera, digamos, con tanta, remarcándolo de esta manera? Y es porque, por más que yo haya hecho todas las validaciones que mencioné tan repetidamente antes, siempre se nos escapa algo, siempre hay un detalle de último momento que tenemos que corregir. Si yo pongo la fecha desde la habilitación a futuro, todavía voy a poder salvar ese tipo de cosas. Así que ténganlo bien presente. Si yo doy de alta por primera vez una habilitación, pongan la fecha desde a futuro. Puede ser mañana, puede ser la semana que viene. Si eligen el día de mañana, tengan en cuenta que si todavía estoy editando, la habilitación mañana va a estar vigente, entonces va a ser demasiado tarde. Así que traten de buscar una fecha a futuro que les dé tiempo para poder hacer cualquier corrección de último momento, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta aclaración, vamos a ver qué pasa cuando yo edito habilitaciones del futuro, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, esta habilitación todavía no comenzó, y cuando entro y la edito, lo que voy a poder hacer es cambiar cualquier campo que yo ahora muestro pintado en marrón. ¿Sí? Cualquiera de estos campos los puedo cambiar como necesito, ¿sí? Puedo cambiar la descripción, el rango de fechas, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ver esto si yo edito esa habilitación que acabo de dar de alta? Bueno, fíjense que desaparece el campo formulario porque la habilitación ya está creada y corresponde al formulario que indiqué durante el alta, y en su lugar lo que voy a ver es el texto preliminar. Lo que me precarga es el texto preliminar que indiqué en el formulario que habilité. Esto lo puedo seguir modificando, lo puedo seguir editando. Si yo necesitara hacer alguna aclaración más, lo agrego en este texto preliminar. Y a nivel de definición, fíjense el cambio que voy a ver al momento de editar una habilitación de futuro. Sigo teniendo un tachito para poder sacar grupos de encuestados si me arrepiento y quiero poner otro grupo de encuestados. Fíjense que tengo la opción de suspender. En este caso, como la encuesta, la habilitación no entra en vigencia, no tiene mucho sentido suspender. Pero si ya hubiera entrado en vigencia y por algún motivo yo necesito que los encuestados dejen de responder por X motivo, un tema administrativo quizás, entonces yo suspendo ese grupo de encuestados y momentáneamente no van a ver la encuesta disponible. ¿Sí? Eso se puede hacer con esta crucecita o seleccionando el formulario, suspendiendo todos los formularios que tengo disponibles para suspender, justamente. Otra de las cosas que puedo hacer
con este simbolito es descargar a PDF el formulario habilitado, ¿sí? Esto lo que me va a permitir es seguir validando cómo quedó esa encuesta final, si tiene más de una encuesta el formulario, cómo quedó cada una de esas encuestas, si usé concepto de evaluación, cómo quedaron los elementos incluidos en ese concepto de evaluación. Y, por último, y muy importante, es que puedo utilizar la opción de previsualización. ¿Qué es este ojito que veo acá? Es lo mismo que fui usando a nivel de encuesta y a nivel de formulario. En una habilitación lo veo en la solapa de definición y lo que me va a permitir entonces ver es cómo va a ver el encuestado final este formulario que acabo de habilitar, ¿sí? Si yo en la solapa de habilitación indiqué lo que sea que haya indicado, lo voy a poder visualizar con ese ojito que acabo de mostrar recién. En este ejemplo yo indiqué el estilo en color verde, entonces lo voy a ver de esta manera. Puede haber elegido, en este caso no elegí paginación, pero puede haber elegido que muestre la barra de progreso, que imprima el código de recuperación. El código de recuperación lo va a obtener el encuestado al terminar la encuesta, se va a mostrar en el comprobante de encuesta respondida y va a servir para recuperar justamente la encuesta respondida. Con ese código de recuperación el encuestado puede solicitar al administrador, al gestor de la encuesta, que le dé o que le muestre cuál fue la encuesta que respondió él para dar más transparencia, ¿sí? Para mostrar que realmente no se manipulan esos datos que brinda el encuestado. Eso lo puedo, si yo quiero brindar esa posibilidad, lo tengo que configurar desde esta opción en la habilitación. Por otro lado, puedo marcar que se impriman todas las opciones de respuesta o no. ¿Y esto para qué me va a servir? Si yo tengo en preguntas cerradas muchas opciones de respuesta, por ejemplo, nuestro ejemplo era de carreras, ¿sí? Si yo tengo un campo de carreras y en el momento que quiera imprimir a PDF una encuesta respondida, imprimir todas las carreras disponibles va a ser un documento PDF muy largo, porque me va a imprimir todas las carreras, si son 50 o más carreras, me van a imprimir cada una de esas carreras. Entonces, si yo tengo ese tipo de preguntas, puedo indicar acá que no imprima todas las opciones de respuesta y que imprima solamente la seleccionada por el encuestado, y eso lo va a hacer ver mucho mejor, ¿sí? Eso lo puedo hacer a nivel de habilitación. Bueno, hay un ejemplo más que quiero mostrar a nivel de habilitación y que tiene que ver con el paginado, ¿sí? Esto es algo también que suele surgir, suelen preguntar y también un poco asusta, y entonces quiero transmitir un poco de qué se trata esto, cómo utilizarlo, cuándo conviene utilizarlo y cuándo no. Fíjense ustedes que en el ejemplo que yo usé, el bloque lo habíamos dejado oculto, ¿sí? Yo utilizo la opción de paginado cuando previsualice. Lo que voy a ver es el título del bloque en una columna a la izquierda del formulario, ¿sí? Si yo tuviera una encuesta con muchos bloques, voy a ver, por ejemplo, el bloque de datos personales, lo voy a ver acá, no sé, datos académicos, datos generales, cada uno de los bloques los voy a ver listados a la izquierda de la pantalla. En este caso, en este ejemplo, hay un único bloque y ese bloque tiene el título oculto, cerrado entre paréntesis, entre corchetes, perdón. Entonces ya no lo muestra. ¿Qué es lo que veo yo acá a la izquierda? Nada, veo un cuadradito con nada. No molesta en este caso. Yo al final de esta encuesta, en esta captura no se ve, pero al final de la encuesta tengo la opción de terminar o de guardar, si no fuera anónima, la encuesta que estoy respondiendo. No hay mayor problema. Pero cuando hay más de un bloque y alguno de esos bloques tiene el título oculto, confunda al encuestado, porque no sabe que para poder avanzar y para poder ir paginando esta encuesta, tengo que hacer clic en cada uno de estos bloques para poder llegar a terminar la encuesta. Entonces, la primera alarma que surge acá es, no puedo terminar la encuesta. Decimos, el encuestado dice, yo no, entré a responder y no puedo, no veo la opción de terminar. Y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con que pusimos algún bloque oculto, entonces no es fácil darte cuenta que si hago clic acá puedo seguir avanzando, ¿sí? Entonces esta es una recomendación a tener en cuenta cuando utilizar el paginado y cuando utilizar bloques ocultos, qué consecuencias puede llegar a tener. Así que ténganlo presente al momento de habilitar. Bien, una vez hecho todos estos detalles, habiendo hecho todos los ajustes finales, vamos a ver cuáles son los últimos detalles que puedo ver en una habilitación. Vimos que todos los cambios, prácticamente todos están pintados en marrón. Yo puedo cambiar absolutamente todo en la habilitación mientras la fecha de este a futuro.
Si me hubiera equivocado el formulario, que es lo único que no puedo cambiar, directamente borro la habilitación. Como la fecha está a futuro, puedo eliminar la habilitación y empezar de nuevo, así que no sería un problema. Puedo definir nuevos grupos de encuestados, puedo eliminar el que definí y agregar uno nuevo. Todo eso lo puedo hacer en este momento con la fecha desde a futuro. Sigo insistiendo en eso. ¿Qué pasa si necesito cambiar una pregunta? ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Bueno, la respuesta es no, porque ya hay una habilitación. ¿Sí? No puedo cambiar nada en la estructura de la encuesta, ni siquiera un acento, no puedo cambiar nada. Pero como la fecha desde está a futuro, entonces yo puedo aplicar lo que veo acá en el punto 2, que es eliminar la habilitación. Sí, voy a perder el trabajo que hice recién de configurar la habilitación, de definir cuáles son los encuestados que van a responder, pero puedo salvar todavía ese problema, ese detalle que encontré en alguna pregunta, en alguna respuesta. Entonces, elimino la habilitación, vuelvo a la encuesta, hago todos los ajustes necesarios y vuelvo a habilitar, ¿sí? Si se puede, vuelvo a habilitar a futuro para volver a hacer todos los chequeos necesarios. Entonces, puedo hacer todas las correcciones necesarias en las encuestas y formularios solamente si la fecha desde está definida a futuro, ¿sí? Así que acá hay una razón más para tener en cuenta de, si doy de alta por primera vez una habilitación, de tener este cuidado para tener una chance más y seguir haciendo últimas correcciones de último momento. Bien, ¿qué pasa cuando la habilitación entra en vigencia? ¿Sí? Llegó ese 1 de julio, yo necesito poner a disposición esta encuesta en primera instancia iba a arrancar en el mes de julio. Entonces, si la encuesta ya entró en vigencia y edito esta habilitación, ¿qué cosas puedo cambiar? Es lo que veo en marrón, puedo cambiar la descripción, si necesitara hacer alguna aclaración a nivel gestión, puedo cambiar la fecha hasta, la fecha desde ya no se puede mover, comenzó el 1 de julio, no lo puedo cambiar, sí lo puedo extender si lo necesitara, sí lo puedo traer más cerca de la fecha actual si lo necesitara, puedo cambiar la fecha hasta, puedo cambiar el texto preliminar para hacer alguna aclaración si se necesita, puedo cambiar cualquier cosa a nivel de configuración en cuanto a estilo, en cuanto a paginado, en cuanto a imprimir o no imprimir las opciones de las respuestas. Y a nivel de definición, fíjense ustedes que ya no puedo eliminar el grupo de encuestados, ¿sí? Este es el cambio que tenemos con respecto a si la fecha desde hubiera estado a futuro todavía, yo no puedo eliminar grupos de encuestados porque ya pudieran haber empezado a responder. Así que si yo encuentro que necesito cambiar el grupo de encuestados, necesito que este grupo no responda más, acá voy a utilizar la opción de suspender y voy a dar de alta entonces un nuevo grupo de encuestados, que eso sí lo puedo seguir haciendo, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esto, queda una última aclaración o recomendación más bien. ¿Qué pasa si yo quiero validar el formulario habilitado con mi equipo de trabajo? ¿Sí? Yo sé que puedo imprimirlo a PDF, sé que puedo verlo en mi documento preliminar, pero capaz que todo mi equipo de trabajo quiere entrar a ver y experimentar la encuesta, pero no tiene un usuario gestor, por lo tanto no puede entrar a visualizar. Entonces, hay una manera de hacer esto es una idea, y es hacer uso de la habilitación pública, ¿sí? La habilitación pública tiene muchos usos, entre ellos este nos puede servir para hacer la validación final de la encuesta que estoy habilitando, y lo que hice en este ejemplo fue crear una nueva habilitación para el formulario que yo quiero habilitar después realmente para los usuarios registrados de la biblioteca, lo habilité un par de días, esto lo hice ayer, mi idea era validarlo con mi equipo de trabajo, entonces creé una nueva habilitación, le puse validación de la encuesta, ¿sí? La creo exactamente como quiero que la vea el encuestado final, pero la defino como pública. En este caso, Coya, en la solapa de definición, me va a dar un enlace, una URL para difundir. Yo esto lo voy a mandar por correo a mi grupo de trabajo y les voy a decir, bueno, gente, la encuesta ya está lista, por favor, ayúdenme a verificar que no me haya olvidado de nada, que esté todo bien, todo correcto. Entonces, mi equipo de trabajo va a poder acceder desde esa URL a responder esta encuesta. De paso, les voy a ir mostrando cómo quedó esta encuesta. La vamos a poner un poquito más grande. ¿Sí? Cuando entro a responder, lo que voy a ir viendo entonces son el texto preliminar, los títulos, cada una de las preguntas, ¿sí? Con sus respuestas. Puedo ir probando, puedo generar la respuesta, esto es una prueba, así que
me sirve para probar esa parte también, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir probando, veo acá la barra de progreso, cómo funciona. Me doy cuenta que esta pregunta hubiera estado bueno dejarla solo disponible para quienes hayan elegido la opción soy alumno, no lo hice. Bueno, encontré algo. Bueno, veo el comprobante de encuesta, cómo quedó, cómo lo va a ver el encuestado. Lo puede descargar a PDF, así que lo voy a verificar. ¿Sí? El encuestado se pudo haber guardado esto con todos los datos que se requieren. Pudo guardar su encuesta con las respuestas que dio. Esto funciona bien. Así que esta es la forma de validar que la encuesta que yo habilité responde a lo que estoy buscando, ¿sí? Última chance, última vez esta pregunta tan insistente. ¿Qué pasa si yo quiero modificar, ahora que la encuesta ya está habilitada, encontré algo y quiero modificar una pregunta? ¿Sí? Ya habíamos respondido esta pregunta y era no se puede. En el caso anterior, como la fecha desde estaba futuro, bueno, tuve una chance más, que era eliminar la habilitación y hacer el cambio. Y en este caso, no lo puedo hacer porque la encuesta ya entró en vigencia, la habilitación ya entró en vigencia, no se puede eliminar. Entonces, no puedo hacer ningún cambio en la estructura de la encuesta, aunque sea un acento, ¿sí? Y no es un capricho, sino que hay una razón de esta restricción, y es que esta encuesta pudo haber tenido respuestas, ¿sí? Entonces yo no puedo cambiar nada a nivel de pregunta ni a nivel de respuesta, porque estaría alterando lo que ya respondieron, ¿sí? Eso no está bien, no es correcto. Entonces COIA, por seguridad, no permite modificar nada a nivel de estructura de encuesta. Entonces, si yo detecté esto en una habilitación de prueba, como hice recién, que utilicé una habilitación pública, podría haber hecho un grupo interno para probar y no usar una habilitación pública, pero si yo lo hice dirigiéndome a un grupo que era de prueba, todavía estoy a tiempo, ¿sí? Yo podría hacer este cambio. Entonces, lo que voy a hacer en principio es eh, copiar la encuesta original, ¿sí? Voy a crear una nueva encuesta utilizando la encuesta original y voy a hacer los cambios que necesito. Si yo tenía que cambiar el texto de una pregunta, voy a cambiar la pregunta en cuestión, voy a crear una nueva pregunta con la corrección que necesito y la voy a agregar en la encuesta nueva, en la que copié, ¿sí? Y de esta manera, bueno, voy a volver a proceder a habilitarla y voy a volver a validar si ahora está todo como yo quería. ¿Qué pasa? A veces una encuesta tiene preguntas dependientes y tiene muchas preguntas dependientes. Y eso es un trabajo bastante laborioso, digamos. A veces son muchas las dependencias y el verificar que todo funcione correctamente lleva mucho tiempo. Y cuando me encuentro con una situación así, copiar una encuesta es un problema, porque la copia de la encuesta en la misma unidad de gestión no contempla las dependencias. Entonces yo tendría que volver a hacer todas las dependencias nuevamente en la encuesta, eh, digamos, nueva que acabo de crear. Entonces, hay una forma también de salvar esto, y se hace con la ayuda de un administrador. Yo como gestor no lo puedo hacer porque opero una única unidad de gestión, pero si le pido ayuda a un administrador, el administrador puede copiar esta encuesta que necesito modificar, la copia en otra unidad de gestión y de esa unidad de gestión la mueve a la original. Entonces, como resultado yo voy a tener una nueva encuesta duplicada, acá no reutilizo nada, son todas nuevas preguntas con los mismos textos, y voy a poder modificarla completamente y voy a mantener las preguntas dependientes que se hayan definido en la encuesta original, ¿sí? Entonces, esta es digamos, la última chance de hacer. Tiene una consecuencia. Si esto yo lo hubiera encontrado habiendo hecho una prueba, una habilitación de prueba como mostré en el último ejemplo, bueno, estoy medianamente a tiempo, lleva un trabajo extra, no lo negamos, pero lo podemos salvar todavía. ¿Qué pasa si yo me di cuenta cuando los encuestados ya respondieron? Bueno, acá ya el problema es otro. Si yo acá voy a tener que considerar cuál es el cambio que tengo que hacer. Si yo tengo que cambiar el texto en una pregunta, no es tan grave, pero si yo tengo que modificar la estructura, tengo que agregar más preguntas, tengo que agregar más respuestas, entonces la consecuencia es mayor, ¿sí? Porque los encuestados que ya respondieron van a tener que volver a responder, porque yo no voy a poder comparar la encuesta anterior con la nueva modificada si modifico la estructura. Entonces ahí voy a tener que hacerme cargo de pedirle a los que ya respondieron que vuelvan a responder, van a venir todas las quejas, sabemos que cuesta responder una encuesta, y pedirles que vuelvan a responder nuevamente es un problema. Entonces estas cosas hay que evitarlas. ¿Cómo se evitan? Bueno, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que hicimos,
que, bueno, que pueden ser repetitivas, pueden ser, sí, ya lo sé, pero me lo olvido. Entonces cuando llego a este momento y veo estas consecuencias, realmente me doy cuenta que vale la pena tenerlo en cuenta. Así que, nada, la verdad es que preferimos ser repetitivas y mencionar todo esto, pero que lo tengan bien presente para no llegar a esta última instancia y tener que estar enfrentando estas situaciones que son un poco problemáticas. Y bueno, si fuimos haciendo el paso a paso que vamos recomendando, capaz que esto ya lo evitamos y no necesitamos tener que hacer todas estas copias y estas recomendaciones extras y de último momento que, bueno, que acabamos de mencionar. Así que bueno, con esto voy a cerrar, estoy repasando de la hora, pero bueno, vamos a dedicarles entonces un espacio a ustedes para que puedan preguntar y que puedan, nada, plantearnos las dudas que puedan haber surgido. ¿Me escuchan? Sí. Bien, bueno, te leo algunas preguntas que habían ido dejando en el chat. Bueno, me parece escuchar a alguien recién. Si quieren, voy leyendo las que estaban, que veníamos acumulando, y después sumamos si hay alguna nueva. Tenemos por acá Cristian Jurisic pregunta, ¿cómo hacemos para conocer lo que tiene cada tabla de esas que asociás como respuestas? Las tablas asociadas. Claro, Bueno, la idea es poder tener, primero poner un nombre adecuado, pero además del nombre de la tabla, a la que Coya le antepone TA-bajo, hay una descripción. Entonces esto siempre va a ayudar a quienes gestionan en esta misma unidad de gestión a reconocer para qué se puede llegar a utilizar esa tabla. Así que ya tengo preparada. Esa sería la manera. Bueno, no sé si después me van diciendo si eso respondía a la pregunta, si no, repreguntamos. Franca Sinot pregunta, ¿podrías explicar la opción de preguntas dependientes? Esto fue más temprano, vos algo comentaste, no sé si respondía la explicación a la duda, Franca, o si querés repreguntar algo. Si no, sigo. ¿Puedo usar el micrófono o lo hago por chat? Sí, te escuchamos. Sí, el problema, y que vi que ahí otro compañero también lo tenía, es que al vincular, estoy haciendo una encuesta vinculada al guaraní, y pongo la dependencia, pero después cuando, digamos, la subí, no funciona. La dependencia es la respuesta sí, no, y cuando pongo sí, sigue al bloque siguiente, y cuando pongo no, no sigue a ese bloque, sino a otro bloque, y no me está funcionando. Bueno, habría que ver por ahí el caso puntual, ¿no? Como primer recomendación es probar si esa dependencia funciona en Coya. Para eso lo que tendrías que hacer es, por más que esté vinculada a Guaraní, entrar a Coya con un usuario gestor, identificar esa encuesta que habilitaste desde el relevamiento de Guaraní y probarla con la previsualización. Si el comportamiento que estás esperando es correcto, entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque por ahí hay más de una encuesta en el formulario, no sé bien de qué se trata, habría que ver bien el caso puntual, pero la primera recomendación es probarlo en Coya. Si en Coya está funcionando, bueno, vamos acotando el problema. Está bien, digamos, esto de la prueba lo aprendí recién con lo que dijiste y está buenísimo. La encuesta es muy, muy cortita, digamos, tiene 7 preguntas, porque estamos con el problema que no sabemos qué chico está cursando o cuál no. Entonces, la primera pregunta sería, ¿estás cursando? Sí, no, para responder la encuesta. Pero bueno, lo sigo mirando, digamos, y lo sigo probando con lo que me Sí, estás o si diciendo, no, porque cosas les consulto por el foro. ¿Sí? claro, por ahí, para ver bien el caso puntual y consultarte cómo estaba definido, y por ahí ayudarte a definirla. Sé que a veces algo que ocurre es que definen por ahí condiciones complejas y la operación está preparada para condiciones bien simples. Y si, por ejemplo, definen por el sí la condición, no necesitan definirla por el no, porque automáticamente se interpreta la contraria. Entonces a veces definen las dos y entran en colisión cuando abrís la encuesta,
Por eso Miriam te decía lo de previsualizar y ver si realmente está funcionando bien. Si no fuera este el caso, quizás habría que ver también en qué versión estabas, por ahí es una versión anterior que había algún error que ya corregimos, por eso por ahí para el caso puntual podemos verlo en el foro y pedirte bien la definición de la encuesta para ayudarlos a definirla si es que hubiera un problema en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Y eso también responde que sí, Fernando le había preguntado por el chat, la misma consulta había hecho, lo mismo. Fernando, después si querés vemos el caso puntual tuyo. Después Valeria Trípodi pregunta, si Coya no tuviera el listado de carreras de mi unidad académica, ¿cómo conviene cargarlo? ¿Como combo listado? ¿En ese formato se pueden marcar más de una vez y se guarda como alguna extensión en particular? Si querés vamos a una pregunta. Si Coya no tiene el listado de carreras, ¿cómo conviene cargarlo? Bueno, en este caso sabemos que había una tabla MDI carreras, o sea que la tomamos como ejemplo. Si no tuviera, seguramente vamos a tener que interactuar con gente en nuestra universidad, vamos a tener que encontrar cuáles son los datos que yo tengo que incorporar, ¿sí? Si no lo tuviera, probablemente tenga que pedir ayuda entonces a un compañero con algún tipo de skill técnico para incorporar esa tabla en el esquema de Coya, ¿sí? En el caso de las carreras, seguramente se necesita un código en particular, así que es un ejemplo bien claro, ¿no? Que necesitamos tener una ID en particular, que es lo que conviene. Si no la tuviera, voy a tener que interactuar con mis compañeros y ver cuál es la que se ajusta a lo que yo estoy necesitando, ¿sí? En este ejemplo, claramente las carreras necesitan un ID adecuado, pero podría tener cualquier otro tipo de pregunta, digamos, que tenga muchas opciones de respuesta, entonces necesite crearla específicamente para lo que estoy necesitando. También de esa manera yo puedo dar de alta una una tabla en el esquema de Coya para poder asociarla a la pregunta que estoy necesitando. Después otra de las preguntas que hizo es el tema del combo. El combo es de única selección, entonces si yo utilizo combo, solamente voy a permitir que seleccionen una respuesta. Si necesitara seleccionar más de una, entonces podría utilizar el listado de selección múltiple o el checkbox. Bien, eso responde a si se... Sí. Perdón, te hago la preguntita. Yo te había hecho, soy Cristian, te había hecho la primera pregunta en cuanto a los bloques y los bloques básicamente de respuestas de cada tabla asociada. Lo que te quería consultar era, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza hacer una encuesta de intención de cursada de los estudiantes para el cuatrimestre próximo, para el fin de ofertar materias para eso. Yo tendría que cargar una lista con, por ejemplo, no sé, se me ocurre 1000 materias diferentes. Esas 1000 materias, ¿yo las puedo cargar de alguna manera automática, tipo en un listado, copiando, pegando, armando una tabla de esas, o tengo que ir renglón por renglón agregando de a una? Eso va más o menos por el lado del contenido de las tablas. ¿Cómo hago para ver, por ejemplo, si las carreras que realmente están dentro de ese listado son las carreras que realmente están cargadas en la universidad, o de dónde consume Coya esos listados? Esa es la pregunta, gracias. Bien, ahora es más claro entonces, sí. En realidad no vas a usar una tabla asociada en ese caso, es el ejemplo de las carreras, ¿sí? Que voy a utilizar en la parte de datos externos, ¿sí? De encargar la pregunta, una tabla que exista en el esquema de Coya. ¿Cómo sé lo que tiene esa tabla? Bueno, eso va a depender de la pregunta que quieras hacer. En el ejemplo que vos haces, seguramente vayas a tener que solicitar los datos actualizados. Por más que vos encuentres una tabla que por el nombre tenga el dato que estás buscando, no tenés forma de saber si tiene lo último, porque eso no se hace, no está online, digamos, no está actualizado porque tampoco lo tiene Coya, digamos, por default. Sino lo que se va a tener que hacer es cargar esos datos en una tabla para después empezar a consumirla en una pregunta que se haga en el cuestionario final. Perfecto, perfecto. Pero entonces esa carga a una nueva tabla, ¿la tengo que hacer como lo hacías vos, renglón por renglón? ¿O puedo armar un listado con todas las materias y que tenga, no sé, hecho en un Word y copiar y pegar todos los listados y que me aparezcan? Si haces eso, vas a hacer mucho tiempo, y además, lo que decía, el ID que le va a asignar Coya a cada una de esas respuestas, capaz que no te termina resultando tan útil, ¿sí?
lo que corresponde en estos casos es buscar la fuente original, o sea, ¿quién te va a dar esos datos? Por ejemplo, si yo quiero listar todas las instituciones, ¿sí? Todas las universidades nacionales, bueno, yo voy a pedir a Araucano que me dé el listado de todas las universidades. ¿Sí? Entonces, eso Coya hoy, bueno, el ejemplo que justamente busqué lo tiene, ¿no? Pero pongamos el ejemplo que no lo tiene. Entonces yo tengo que ir al área de la universidad que me pueda asegurar que tiene los datos que necesito, y cuando los tenga, voy a tener que dar de alta una tabla en Coya. Yo como gestor, operando en Coya no lo puedo hacer. Le voy a pedir a un administrador, a alguien técnico que dé de alta a través, o sea, por fuera de Coya, que dé de alta en el esquema de Coya una tabla que tenga por lo menos 2 campos, que son los que voy a usar Coya, con el identificador, es el código que identifica la universidad o la carrera o lo que vos estés queriendo utilizar, y otro campo con la descripción, que es lo que se va a mostrar en el combo, ¿sí? Eso se hace por fuera de Coya. Entonces, son cosas como muy particulares de la encuesta que vos quieras hacer. No lo tenés precargado, si lo necesitaras, podés pedir con la ayuda técnica de crear una tabla en este esquema para ser utilizada en una pregunta en particular, ¿sí? No tiene sentido darla de alta una por una porque son muchísimas, y además que el ID capaz que no te termina resultando al momento de analizar los resultados. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta de San Luis. ¿Puede ser? Sí. Mira, nosotros tenemos esta problemática. Tenemos encuestas que se hacen cuatrimestralmente de forma obligatoria para las materias que ha cursado cada alumno. ¿Cómo lo podemos modelar utilizando Coya? Porque veo que hay que alimentarlo con datos sacados de Guarani, digamos. En este caso sería todas las inscripciones que tiene cada alumno, y cada alumno tiene un conjunto de materias diferentes. ¿Se puede modelar eso en Coya? Y en realidad todos esos controles se hacen desde el lado de Guaraní. Vos estás utilizando esto que mencionaba al comienzo, la vinculación entre los dos módulos, ¿sí? Entonces, para gestionar las encuestas del lado de Coya, lo único que tenés que hacer es crear la encuesta que vas a crear, valga la redundancia porque también se llama crear, del lado de Guaraní. O sea, una vez que vos en Coya creaste la encuesta que necesitas, ya no tenés que hacer nada más en Coya. Todos los controles que necesites hacer al momento de responder se hacen desde el lado de Guaraní. Si vos en Guaraní vas a crear un relevamiento con un alcance, y vas a poder definir determinados controles según las características que tenga ese relevamiento. Y ahí vas a poder definir este tipo de cosas que querés controlar para los alumnos que están respondiendo. Sí, o sea, en Coya no tenés que hacer no vas a poder hacer ningún control, porque en realidad eso se hace desde el sistema vinculado. Ah, ok, muchas gracias. Sigo con las que estaban en el chat. Ana pregunta si se puede generar una encuesta con un link para que la población a encuestar sea abierta, o sea, que tenga el link, el que tiene el link la puede responder. Sí, es el ejemplo que vimos al final, que seguramente ya quedó respondida. Podemos crear una habilitación pública, ¿sí? Esto es, creo la habilitación, tildo la opción de pública, y automáticamente al crearse, Coya lo que hace es darte una URL, esa URL se distribuye, se publica, y se empiezan a registrar las respuestas de esa manera. Esas encuestas van a ser anónimas por default, no hay un usuario registrado en el sistema, por lo tanto tiene esas características, ¿sí? Se responden en una sola sesión, no hay forma de identificar quién respondió, tampoco sabemos si respondió más de una vez la misma persona, sí tiene esas características, y se hace de esa manera. Soy Giovanna. Y una pregunta, porque necesitas tener algo configurado en Coya de alguna manera especial para que me genere ese link, o una vez que lo tengo instalado ya es posible generarlo. Sí, hay que completar la configuración inicial, digamos. A veces puede pasar, esto lo han reportado varias oportunidades, que ese link no funciona, y en realidad no funciona porque falta parte de la configuración inicial,
que se hace al instalar o al actualizar el sistema. Eso se puede chequear en la wiki, en la documentación, está ahí un apartado que recomienda esto, de no olvidar, así que Perfecto. no hay nada extra, simplemente tener en cuenta de completar la configuración. Gracias. E indicar que la habilitación, en la habilitación que es pública, el link solo se va a generar para las habilitaciones que fueron configuradas como públicas, las otras no. Perfecto, gracias. Marlene pregunta cómo se puede hacer para que no ordene alfabéticamente las respuestas de la tabla asociada y respete, por ejemplo, los valores de frecuencia de menos a más. ¿Se puede subsanar anteponiendo una numeración de las respuestas? ¿Hay otro modo? Sí, en la tabla asociada el orden lo definís vos. Puede no ser alfabético, o sea, cuando vamos dando de alta con el signo más, lo voy cambiando, voy alterando el orden, así que puedo definirlo de esa manera. O puedo hacer que se ordene por el código de descripción. ¿Sí? Sí, en realidad al definir justamente, al cargar los datos o las opciones al momento de crear la tabla, el orden en el que cargamos esos datos en la tabla es el orden en el que le asignan los números de identificación. Entonces después cuando la usamos, la podemos usar ordenada por el número de identificación, que le llamamos código, o bien ordenado por la descripción, por el texto que vemos, y ahí sí puede ser alfabético o no. Y después tenemos... Bueno, Cristian preguntaba si no tenemos cargados los listados, se pueden agregar en modo texto, creo que es lo que después nos preguntaste oralmente. Romina de Angelis pregunta, ¿se puede testear la encuesta? Quiero decir, no solo verla, sino que otras personas puedan responderla para saber si es comprensible para el universo de encuestados, o saber cómo es la visualización en distintos dispositivos, etcétera. Todo esto antes que se largue para el universo de encuestados. Un poco lo explicaste también. Sí, 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 creo que se respondió con lo último que mostré en la presentación. Esa sería la manera de verificarlo. Además de una habilitación pública, podría haber creado un grupo de encuestados con el equipo de trabajo para validarlo. Esa sería la manera de verificarlo. Sí, ahí está contestando que ya se respondió. Después Esteban Lucero pregunta, ¿se puede crear estilos propios y aplicarlos? No, por el momento, estilos de visualización o de en realidad ninguno de los dos. A nivel preguntas no, son los estilos que están precargados, y a nivel de visualización hay diferentes paletas de colores. Se pueden hacer fácilmente algún ajuste en cuanto a eso, pero digamos, no se puede hacer desde el sistema. Sí se necesitaría tener algún skill técnico para poder hacer eso. Claro, a nivel personalización técnica, si hay un técnico que pueda armar lo que se llama el CSS, la planilla CSS, pueden cargar nuevas y simplemente las cargan en la base de datos después y Coya los va a levantar, pero no ustedes desde el sistema como gestores. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban, ¿qué tal? ¿Qué tal? Está bien, pero si yo modifico, ¿tengo que modificar el estilo propio que trae Coya o puedo hacer un estilo propio y aplicarlo? A eso me refería. Podés crear uno nuevo y después lo que tendrías que hacer, Coya internamente en la base de datos tiene una tabla donde están listados todos los estilos. Entonces cuando vos vas a la habilitación y elegís el estilo de los combos, en realidad te está mostrando los que estén en esa tabla. Si vos tenés el técnico que te hace el CSS nuevo, lo cargas en esa tabla como uno más y a partir de ese momento lo vas a ver en el combo para poder elegirlo. Perfecto, gracias. Y la otra pregunta que habías hecho, Esteban, es si es responsive, es decir, si navego la encuesta desde el celular se adapta, que la respuesta es sí. Fernando pregunta, tuve problemas, esto ya lo habíamos charlado, problemas con las preguntas dependientes. Viviana, entiendo que pregunta, ¿para que respondan la encuesta sí o sí se necesita un usuario de tipo encuesta? No, podemos utilizar un usuario de tipo encuesta si queremos conocer quién responde, o bueno, aunque sea la habilitación anónima, si necesitamos por lo menos verificar que determinadas personas respondieron la encuesta, aunque no sepamos qué. También podemos usar usuarios de tipo anónimo, que se llaman en Coya, que son usuarios de tipo guest o invitados que se difunden, y entonces todos entran con el mismo usuario, o se pueden usar las habilitaciones públicas. En el caso de externos se utiliza el usuario externo que Coya le da al sistema externo, valga la redundancia, y en este caso, por ejemplo, Guaraní
hace que sus gestores o sus alumnos o sus docentes, todos los que vayan a entrar a Colla para hacer algo, utilice un usuario de tipo externo en Colla. ¿Te puedo acotar algo más con respecto a eso? Sí. Cuando vos haces el testeo, eso, la evaluación pública, digamos, de la encuesta, eso te genera datos, ¿no? Te quedan encuestas cargadas. Cuando vos la habilitas, ¿eso desaparece, lo ignora? ¿O me va a quedar todo mezclado? No, en realidad en el ejemplo yo había creado otra habilitación, porque era de prueba, ¿sí? Entonces la recomendación es no mezclar las cosas, ¿sí? Entonces, dentro de esas recomendaciones es, si yo voy a utilizar una habilitación pública o una habilitación para un grupo que va a validar la encuesta, lo voy a hacer por separado, para no mezclar las respuestas de prueba con las reales, ¿sí? Si no hiciera esto, Genial. sí, queda todo mezclado, entonces queda como sucio el resultado final. O sea, lo manejo con distintas habilitaciones y listo. Sí. Gracias. Sí, hola. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Nuestro ejemplo es que nosotros tenemos que encuestar afiliados, ¿sí? Nosotros somos la obra social de la Universidad Nacional de San Luis. Tenemos que hacer una encuesta a los afiliados y somos más de 8.500 afiliados. ¿Lo podríamos hacer con algún usuario en particular? Sí, dependiendo qué es lo que quieran hacer. Si ustedes necesitan registrar a las personas, lo que pueden hacer es importar los datos de cada uno de los afiliados, ¿sí? Para hacer eso, bueno, se puede utilizar la importación por archivo. Lo que hay que definir es como una plantilla con datos que son requeridos en Colla, se importan y para cada una de estas personas se genera un usuario de tipo encuesta, que después recibe cada una de estas personas y entran a responder logueándose en Colla. Si a vos no te interesa registrar a cada una de las personas, podés hacer una encuesta pública o podés difundir un usuario de tipo guest, invitado, anónimo, el que mencionaba recién, y hacer que esas personas respondan a través de la URL o a través de tu usuario de tipo anónimo. De esta manera, bueno, vamos a poder saber quién respondió, salvo que lo preguntes explícitamente en la encuesta. Lo correcto, capaz, sería, bueno, tomarse el trabajo de hacer la importación de encuestados y entonces dirigir la encuesta a ese grupo de encuestados en particular. Listo, o sea, yo tendría que importar los datos ¿a dónde? Al administrador. Lo que tendrías que hacer es armar un archivo de importación, eso está Sí. documentado, ya como Ah, para que veas bien cuáles son los campos obligatorios. Este sí, archivo tiene que cumplir con un formato en particular, tendrías que ir agregando renglón a renglón, que son los registros, todos los encuestados que querés dar de alta, y a través de una operación en Colla, que es de importar encuestados por archivo, importás todo ese conjunto de encuestados a un grupo al cual vas a habilitarle la encuesta. listo. Muchas gracias. Si vos tenés, perdón, acoto algo, si vos tenés esos 8.000 y pico de afiliados, me imagino que los tenés en algún tipo de sistema. Si vos de Sí, ese sistema podés sacar los datos a un archivo tipo Excel, por ejemplo, que es algo sí, bastante común, de ahí sale casi directo. Vos con ese Excel podés armar fácilmente un archivo con el formato que te pide Colla, que está en la documentación, y ahí lo importás fácil. bueno, muchísimas gracias. De nada. Sigo. Bueno, acá preguntaban, ¿podrás explicar de nuevo cómo se crea el grupo que contestará la encuesta? Bueno, no habíamos adentrado, no nos metimos mucho en esa parte hoy, justamente para no extenderlo, pero básicamente si vos ya tenés los usuarios como encuestados en Colla, como hablábamos recién, hay una operación para crear grupos, que simplemente le pones un nombre al grupo y seleccionás de entre todos los encuestados que tengas creados los que te interesan. Hay varios filtros con los cuales puedes elegir, y con eso armás el grupo. Y si no, bueno, hay otros tipos de grupos, como hablábamos recién con otros usuarios, digamos, un usuario invitado, que es el que no identifica a una persona, ¿sí? O bueno, la encuesta pública, pero si querés un grupo de encuestados personas, básicamente a través de la operación que te permite filtrarlos, elegirlos y cargarlos en un grupo con un nombre puntual.
Bueno, después agregaba... ¿Se pueden guardar las respuestas de los encuestados en una base de datos, ya sea Excel? Bien, esto también Viviana creo que preguntaba. Las respuestas quedan en la base de datos de Coya, ¿sí? De todo lo que se va respondiendo. Después, si vos necesitas llevarlo a otro tipo de archivo o a otro lado, a otro sistema, podés exportarlas. Hay operaciones que permiten consultar los resultados de las encuestas y que al consultarlas las podés exportar como archivos de texto, ¿sí? Te descargan archivos de texto con... Bueno, hay distintos formatos, pero uno, el más simple quizás para esto, sería el que te permite tener en cada línea, en cada renglón de ese archivo, un conjunto de respuestas de un encuestado, y bueno, después, depende para qué lo necesites, levantarás esos datos con el sistema o aplicación que quieras. Bueno, listo, gracias. ¿Está? Silvia pregunta, en cuanto al diseño de las preguntas y respuestas, ¿es conveniente intentar utilizar el menor número posible de formatos de preguntas y respuestas dentro de la encuesta? ¿Consideran que logra mejor predisposición o al contrario resulta aburrido? Eso por ahí depende del público, ¿no? Y también de, bueno, dice, a gusto y piacere a veces, no sé si hay una recomendación, creo que depende mucho de los destinatarios. También podés probar, si ves mucha reiteración, también podés optar por paginar para no ver. Una de las cosas que suele suceder es que cuando la encuesta es muy larga y a simple vista uno como encuestado ve todo lo que tiene que responder, ya hay una mala predisposición, no hay ganas de responder. Entonces para influenciar eso a veces sirve también usar los bloques de preguntas, como para ir viéndolo paso a paso y no ir asustando. Pero en cuanto a los estilos o al diseño de la encuesta, eso dependiendo, creo que depende mucho del público al cual nos vamos a dirigir, y también de uno, ¿no? De cómo la quiere estructurar. Bien, Diego pregunta, Miriam, buenos días, por lo que entendí, después de que me respondieron en el foro de comunidad, solo podemos hacer un alcance por formulario, ¿no? No es posible hacer un solo formulario con varias encuestas adentro, una de datos generales con el alcance a todos los estudiantes, que les llega una sola vez, y otro alcance para la encuesta de opinión sobre cada inscripción a materias. Entiendo que está hablando lo que se hace desde Guaraní. Sí. No, sí se puede hacer esto. Hay una forma de hacerlo desde Guaraní. ¿Sí? En Guaraní vos podés definir el alcance de manera tal de incluir más de una encuesta, ¿sí? Son formularios complejos. De hecho, esto se usa mucho porque vos podés configurarlo para que el alumno, en la oportunidad que uno encuentra de que responda a la encuesta, aprovechar y que responda a más de una encuesta sin que se dé cuenta. Entonces vos podés hacer una encuesta general seguida de una encuesta de evaluación docente, y que el alumno solamente vea el docente que corresponde, no todos. Y también se le puede agregar una encuesta al final de comentarios. O sea, esa estructura de un formulario con muchas encuestas se puede hacer desde Guaraní, desde la configuración de Guaraní, ¿sí? En Coya lo único que tenés que hacer es tener creadas las encuestas que quieras incluir en ese formulario, ¿sí? Entonces, si vos vas a usar una o dos encuestas o tres encuestas, las creas. El formulario que crea Coya automáticamente no lo utiliza Guaraní, Guaraní lo va a hacer de otra manera. Guaraní, desde la configuración del relevamiento y definiendo el alcance, va a ir tomando esas encuestas que ya creaste y las va a agregar en un único formulario. Por ahí tendríamos que revisar ese foro porque capaz que no quedó clara la respuesta, pero la respuesta Claro. sí se puede hacer. Sí, quedó claro, Miriam. Soy Gabriela de UNSAM. Diego te preguntó también desde UNSAM, porque lo que voy a hacer es hacer una encuesta que tenga, que sea por persona, y después las encuestas por materia, que tienen distinto alcance. Hay cuestiones que se le preguntan a la persona que no es necesario repetirlas N veces en las preguntas, en las encuestas por materias, ¿sí? Entonces queremos desdoblar. ¿Podemos hacer eso en una única encuesta? En un formulario poner todas. Estamos con la 3.7. Bueno, igualmente esto está incluido en la 3.7. Sí.
Sí, igual la recomendación de actualizar siempre es válida, pero Sí, sí, es pero posible. es la última opción que podemos tener, pues estamos en la versión Guaraní 2.91, antes de pasar a G3, que estamos haciendo la migración. Claro. Sí, sí, es posible siempre hacer ese tipo de cosas. Tienen que hacer, bueno, como decía Miriam al principio del webinar, por ahí pensar bien justamente esto, cómo tiene que ser el resultado del formulario para poder configurar bien cuáles son las preguntas, cuáles se tienen que repetir, cuáles no, y en función de qué, para poder saber en cuántas encuestas separarlo. Sí, te doy Cómo un ejemplo. estructurarlo. Por ejemplo, si vos le querés preguntar si tiene computadora o, digamos, o el espacio de trabajo, no se lo vas a preguntar en todas las encuestas por materias que hayas tomado. Se lo preguntamos una única vez en una encuesta individual, o sea, del alcance por persona y no por materia. Entonces, lo que nos dijeron es que le va a llegar al alumno una encuesta por persona y después en encuestas por materia, pero todas separadas. Y yo ahí ya estoy haciendo agua porque es de cómo está definido el alcance en guaraní, que no lo sé bien y no me acuerdo tampoco, en 2.9. Puede ser que sea por cómo arma el alcance guaraní. Habría que recurrir a los chicos que nos den una mano después a responderte bien esto. Pero en principio es una estructura que Coya podrías armar. Vos lo que tendrías que hacer es tener una encuesta justamente con, como te decían ellos, o sea, con todas estas preguntas que son generales, ya sea por datos personales o por datos que van en general por una única vez, y por otro lado otra encuesta con las preguntas que son de la materia. Y después, cómo se arma el resultado total, bueno, en Coya hay un mecanismo que no lo vimos en el webinar, y en guaraní depende de cómo definís el alcance. Sinceramente no me acuerdo cómo están definidos los alcances en guaraní 2.9, así que prefiero no mentir. No, nos falta vemos. entender cuál es el mecanismo para Coya, y después, ya te digo, la habilitación. Alejandro de Lu nos dijo que va por separado. Sí, sí. Paso a otras. Con respecto al público de la encuesta, ¿puedo definir pregunta Juan Marcelo Morales, con respecto al público de la encuesta, ¿puedo definir en el caso de alumnos una encuesta que debe ser obligatoria y anónima? Sí. Sí, es posible, las dos cosas. Daniel pregunta, ¿hay forma de enumerar las preguntas de la encuesta sin colocar cada número en la pregunta? Yo no termino de entender lo que se está imaginando. No sé si está por ahí todavía y quiere aclarar. Las preguntas van a visualizarse en el orden en el que están cargadas en los bloques. No se va a ver un número si no lo incluís en el texto. Capaz que en la carga del bloque, no sé a qué se referirá, si al visualizar o al momento de la carga. No sé, asumo que tiene que ver con eso. Si uno quiere ir cargando en el bloque cada una de las preguntas, puede usar ese número, ese ID que Coya da automáticamente, o puede hacer la búsqueda con un asterisco y te trae la totalidad, o puede empezar a escribir el texto de la pregunta y buscarlo de esa manera. No sé si se refiere a eso. Sí, es cierto, las preguntas al definirlas en Coya obviamente tienen asignado un número de identificación interno que es visible cuando están configurando, armando la encuesta, y pueden hacer uso de ese número si lo tienen, si les ayuda. Se lo tendrían que ir anotando para cada pregunta. Bueno, paso a la siguiente. Marlene dice, si miran las respuestas a las preguntas que ustedes tenían de modelo, las ordena muy satisfecha, nada satisfecha, poco satisfecha y satisfecha, no respeta el orden. Eso puede ser que me haya equivocado cuando la definí, y después no me di cuenta cuando grabé el video. Hay dos órdenes, no sé dónde viste esa diferencia, hay dos formas de ordenar. Una es, como decíamos hoy, por el código, con el orden en el que se cargó, que es el código que le asigna internamente, y puede ser ascendente o descendente, es decir, que puedes invertir ese orden. Y otra es por alfabéticamente, ¿sí? Por el contenido, digamos, del texto que se visualiza en la opción de respuesta. Entonces ahí también puedes ir alfabéticamente de manera ascendente o descendente, y va a depender de lo que tenga el contenido. Si en el contenido tenés números, va a ir por los números, y si no, va a ir por el alfabeto.
Nicolás dice, ya había una pregunta parecida, pero creo que no se respondió. Si tenés una pregunta dependiente, no podés ponerla como obligatoria, ¿es así? No, sí se puede. Sí, se puede poner como obligatoria cualquiera de las preguntas, las que originan la dependencia o las que quedan ocultas o deshabilitadas como consecuencia de otra. Debería funcionar correctamente. Creo que alguien había mencionado que tenía problemas con esa dependencia, por ahí confundió por eso, pero es posible. Hola, soy Nicolás. Ahí está. Me pareció que cuando yo hice el curso con ustedes, si yo ponía una pregunta adentro de una dependencia, si yo o sea, si la ponía como obligatoria, sí o sí me obligaba a contestarla. Pero si yo elijo la otra opción, no la tengo a contestar. Por eso me parece que eso no estaría, me parece que no estuviera andando bien. ¿Puede ser? Habría que ver el caso puntual, pero la verdad es que si uno define una obligatoriedad en una pregunta y esa pregunta no aparece, porque está dentro, digamos, en la cascada de las dependencias, no aparece para responder, entonces la tendría que estar omitiendo. Por ahí lo tendríamos que revisar, pero la respuesta tendría que ser que solamente te la exige si está visible, ¿sí? Por ahí habría que verificar el tema de la paginación, no sé cómo fue que lo viste, o cómo te sucedió algo así, por ahí habría que fijarse bien cómo navegaste la encuesta, si quedó oculta, no se vio, bueno, habría que ver eso, por ahí un poquito más en detalle el caso puntual. Gracias. Cristian pregunta, ¿se pueden agregar tokens y personalizaciones en las preguntas dependiendo de esos tokens? Por ejemplo, que Juan Pérez conteste y valore sobre las materias que está cursando en este cuatrimestre. Cristian, ¿querés contarnos? Porque no termino de entender. Perdón, te amplío un poquito más. Sí, dale. Por ejemplo, yo uso Line Survey para hacer encuestas. Entonces yo a Line Survey le cargo una base de datos con las columnas que yo quiera. Y esa columna es de donde consumo la información para generar la encuesta. En este caso yo subiría una tabla donde están todos los inscriptos de este cuatrimestre, a todas las materias, con sus correos, con toda su información, y le querría preguntar a cada uno en particular, por ejemplo, Juan Pérez, yo tendría que tener y consumir de esa tabla, para el COLLA, digamos, que me consuma la materia, el docente de esa materia, todos datos que tengo en la tabla que estoy cargando. Eso se puede realizar desde acá y armar la personalización de ese sentido, ¿no? De que a cada estudiante le llegue un mensaje tipo, hola Juan Pérez, vos te inscribiste en la materia tal, tal y tal, y vas a responder las preguntas para estos docentes. Y chau. Creo que entendí. ¿Estás usando guaraní? Guaraní por ahora el 2.9 creo que es. Sí, porque eso lo pueden hacer vinculando Colla y guaraní. Okay. Cuando guaraní se vincula a Colla y usa Colla como motor de encuestas, vos creás la encuesta en Colla y después seguís trabajando desde guaraní y creás el alcance en guaraní en el cual decís, bueno, quiero hacerle la encuesta de cátedra a todo este grupo de gente, estos alumnos, entonces ahí sí lo que hace es esto que decíamos antes, de a cada uno le va a mostrar la encuesta, digamos, claro, vinculada o asociada a la materia que le hayas pedido, de que esté cursando, que por ejemplo, bueno, puedes hacer por cursado o por o lo que hayan rendido, no me acuerdo cómo está configurado el alcance, y si tiene varios docentes en la cátedra y vos tenés una encuesta que está pensada para el docente, aparecerá también una vez por cada docente. De hecho, Colla lo que permite hacer, no me acuerdo de nuevo, me meto en terreno que no quiero mentirles, pero no se me acuerdo si Guaraní 2.9 lo usa, pero creo que sí. Si al definir los nombres de los docentes tuvieran la foto, por ejemplo, podrían incluso hacer que cuando se ve la encuesta que pregunta por un docente puntual también vean la foto, que es algo que pedían mucho, porque por ahí hay chicos que no van a cursar y no conocen a los docentes. Ok. Bueno, buenísimo. Pero eso es a partir de Guaraní 3, ¿verdad? ¿Esa conexión? ¿O funciona con el 2 también? No, con el 2 también.
Ok, bueno, Sí, sí. genial. Gracias. No, de nada. Valeria pregunta si después de mandar la URL de prueba de la encuesta me doy cuenta de un error, es decir, cuando la mando al grupo de trabajo para validarla, no entendí bien, ¿el administrador lo puede llevar a otra unidad de gestión, arreglarla allí y traerla nuevamente corregida? Miriam ya lo explicó, pero no terminé de comprender. Y en realidad lo que pasa Eso. ahí es, hay una opción para corregirlo. El administrador lo lleva a otra unidad de gestión. El ejemplo era este. Yo usé la habilitación de prueba, me di cuenta que hay un error, que hay algo que me olvidé de hacer, pero el formulario ya tiene una habilitación vigente, ¿sí? Yo lo probé desde esa habilitación. Entonces no puedo modificar nada en la encuesta. Sin embargo, necesito hacer esa corrección. Entonces, lo que fui a hacer es, lo que sugerí hacer es copiar la encuesta, hacer la corrección y rehabilitar esa encuesta, ¿sí? Si yo no tenía, la encuesta era sencilla como la del ejemplo, o no tenía preguntas dependientes que quiero mantener, o que no tendría problemas en volver a configurarlas, directamente creo una nueva encuesta en mi unidad de gestión a partir de la que quiero modificar, modifico y creo nuevamente la habilitación con la corrección hecha, ¿sí? En este caso, como la encuesta no entró en vigencia de verdad, por decirlo de alguna manera, porque la habilité solamente para validarla, no habría problema, porque no hay encuestas de respuestas reales. Así que la habilitación de prueba, que digamos, la puedo después archivar y no pasa nada, y entonces quedaría la encuesta modificada con las correcciones necesarias. Ahora, el tema de pedir ayuda a un administrador venía asociado a que, en el caso de que mi encuesta sea más compleja, y no sé, por ahí es un formulario con muchas encuestas, o por ahí es una encuesta con muchas dependencias, y hacer esta copia en la misma unidad de gestión hace que yo pierda todo ese trabajo, entonces puedo pedir la ayuda a un administrador para que la copie a otra unidad de gestión y la vuelva a mover a la unidad de gestión en la que yo estoy trabajando para tener esa encuesta duplicada, ¿sí? Entonces ahí yo puedo modificar absolutamente todo, corregir lo que necesito y rehabilitar, ¿sí? La rehabilitación significa que, en este caso, si yo copié, moví, voy a entrar una encuesta nueva, entonces empiezo de cero. No sé si esto responde a lo que estás preguntando, o si aclara, o volví a repetir lo que dije antes, pero no sé qué parte no entendiste. Si nos querés compartir, Valeria. Sí, ahí respondió. Bien. Queda una más. Una pregunta. No, es alguien que comenta que le volvió a pasar, sí, perdón, me olvidé. Alguien que comenta que le había pasado algo parecido, de que las dependientes, si eran obligatorias, en versiones viejas no se ocultaban bien. Estimo que debe ser algún error que teníamos en alguna versión vieja y hemos corregido, y yo ya no me acuerdo en qué versión estaba. Porque esto debería estar funcionando bien. Si no es así, o por supuesto nos avisan por el foro o por GDS y lo vamos viendo cada caso desde ya. Bien. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta pendiente, alguien que quiera compartir algo más. Bueno. Sí, Alicia, Ay, que tiene Alicia, mejor memoria que nosotros, dice que fallaba 2 versiones atrás. Bueno, igual lo vamos a estar verificando. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Disculpas Una porque se consulta. extendió un montón. La verdad es que tratábamos de acotarlo un poquito, pero a veces es difícil. Les agradecemos la participación y de compartir estas dudas que les sirve a todos, así que gracias. Y bueno, nos veremos en un próximo webinar si existe otro espacio. Y bueno, nuevamente gracias. Gracias por estar. Gracias. Bueno.